Semillas al viento. Los inmigrantes. Sueños sin fronteras. Señores, como cada viernes, es un placer estar en nuestro programa de Semillas al Viento. Como siempre, con el placer de compartir estas imágenes, estos micrófonos, con amigos que realmente el amor que se tiene por los migrantes, lo han demostrado no ahorita, hace muchos años. Y esto es para mí tener de ver a doña Jenny Casares, a doña Saura, a Enrique, y el súper invitado que tenemos hoy, que es Alejandro Conde Romero. La verdad, Enrique, me da mucho gusto, me motiva mucho. Esperemos que el padre Lorenzo ya está en su lugar allá. Tuvo un pequeño contratiempo, sí, esté con nosotros. Pero Enrique, es realmente un placer conocer gente buena cada vez, gente que es realmente comprometida con la pastoral de movilidad y en su programa Semillas al Viento, porque este programa es para todos y cada uno de los yucatecos, para todos los mexicanos, que de una u otra forma comparten y están apoyando a todo este proyecto que ustedes tienen, Enrique. Buenas tardes, Enrique. Gracias. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Como cada viernes, le agradecemos pues este espacio para hablar de los migrantes. Pues gracias igualmente a Jenny, a Isaura y Alejandro que nos acompaña hoy, Gracias. Y obviamente al padre, ¿verdad? Todo el equipo de la pastoral, de la movilidad humana, específicamente los migrantes. Pues como estamos ya a unos días, ¿verdad?, de terminar el año, prácticamente ya se fue este año, que nos trajo también muchas vivencias, muchas cosas para reflexionar. Ya nos dimos cuenta que ni los muros ni la Guardia Nacional pues pueden parar esas migraciones, ¿verdad? Ellos atraviesan ríos, atraviesan colinas, montes, donde ellos pueden. Y es una realidad que siguen llegando nuestros hermanos migrantes. Acá en Yucatán no somos la excepción. Acá tenemos ahorita ya 7 casas donde están los migrantes, ¿verdad? No son nuestras las 7, pero 3 sí están directamente a cargo de la pastoral de la movilidad humana. Y no solamente eso, el migrante, además de las fronteras cerradas, se topa al llegar a México con que los lugares donde era acogido, las casas de migrante, refugios, comedores y centros de asistencia para migrantes, se encuentran cerrados. Se topan con algo triste que nos está tocando vivir a todos nosotros, ¿verdad? Que es la pandemia, ¿verdad? Algo terrible, algo muy triste, es una realidad también. Para eso, pues hoy invitamos a Alejandro Conde. Él ha trabajado mucho tiempo con los migrantes, actualmente pues está en el estado de Tlaxcala, allí está también apoyando a la Casa del Migrante que se encuentra en ese lugar, donde están viviendo la realidad. Muchas casas, también muchas personas atendiendo a los migrantes, pues lamentablemente pues han sufrido este terrible virus, ¿verdad? Entonces, pues le dejo los micrófonos a Alejandro Conde. Bienvenido, un gusto saludar. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias a este espacio que me permite decirle 2, 3 palabras a todos los invitados, al padre, a todos ustedes. Pues la migración, como ustedes lo van viviendo, cada vez tiene nuevas caras, ¿no? Nuevas caras, hace una historia diferente, ¿no? Los migrantes ahorita resultan ser los últimos de los últimos. Imagínense que el cambio, hace un rato hablábamos del cambio climático, el cambio hidrológico. Ha sido muy difícil porque imagínense a los hermanos de Honduras, de otros estados, igual, perdón, de otros países, igual allá con ustedes en Mérida han experimentado esta situación de las lluvias, inundaciones y todo. Entonces le agrega todavía un factor más grave, ¿no? O sea, la pandemia, después los desastres naturales, y entonces no hay tanta materia de donde, puedo decir, pisar en suelo firme. Cuando digo esto, sabemos bien que los desastres naturales
y ahorita amplió el discurso, como dije, el cambio hidrológico, pues ha hecho que, que la gente comience a moverse por todos lados, ¿no? O sea, no, las estaciones ya no están bien definidas y eso hace que también la gente se mueva. ¿Por qué se mueve la gente? Porque sabemos bien que el migrante busca dónde comer, el migrante busca dónde pueda tener un trabajo, dónde pueda vivir. Y eso lo hemos visto desde historias atrás, ¿no? Los pueblos que comenzaron a moverse porque de un lado se les terminaba el trabajo o la comida, migraban, eran nómadas, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, de Siberia, de muchos migrantes que son la gente nómada. Pero los migrantes van y hacen un trabajo, se establecen y ponen un modo de vida. Ahorita que hemos visto, los migrantes son los últimos, esto va a ser mi hilo conductor, los últimos de los últimos. ¿Por qué? Porque hablamos de nivel social, quienes nos interesan ahorita pues es nuestra gente más cercana que conocemos para atenderlo por esta pandemia, ¿no? O sea, si vamos al centro de salud, sabemos que quienes están atendiendo son la gente más necesitada, ¿no? Entonces los migrantes quedan como en último término, ¿no? No, o sea, no hay, sabemos que hay acuerdos internacionales, ¿no? Pero hoy el migrante es el último del último. ¿Por qué? Porque no sabemos poco de él. Inclusive con un término peyorativo, el portador del virus, ¿no? Podemos decir así, el migrante portador del virus. Entonces, con ese estereotipo muchas veces nos hemos quedado. No quiero generalizar, pero muchas veces ese es el punto, ¿no? No me junto con migrantes porque me pueden contagiar. Igualmente, quiero citar también la parte bíblica, ¿no? El pueblo de Israel, o sea, en la parte de Judea, eran precisamente un camino de paso, ¿no? De Egipto a Mesopotamia. Entonces, el camino ese donde vivía Jesús, era un espacio de migrantes de pasos. Entonces, no se podía uno juntar con la gente porque se contagiaba uno. Entonces, también el migrante viene visto así, ¿no? Me junto con el migrante, me va a contagiar. Viene, no sé cómo venga, si viene con algunas enfermedades, dejamos de un lado la necesidad económica, la necesidad de la comida y nos enfocamos en que el migrante puede ser portador del virus. Como lo he visto aquí en la casa, en el albergue Sagrada Familia, que me ha tocado ir, y pues sí, hay que ir con cita, ¿no? Ir con cita para visitar porque no se puede entrar, que puedo contagiarme o les puedo contagiar. Entonces es una situación muchas veces muy difícil, ¿no? No únicamente quiero centrarme en esta parte de la pandemia, porque ya hemos visto reportes, hemos visto muchas cosas. Lo que quiero también mencionar es cómo en momentos muy difíciles se comienzan a hacer más lazos humanos, cómo se comienzan a tejer más modos de poder ayudar. Ahorita me venía a la mente un pasaje de la escritura que es el Éxodo 16:13, cuando Dios le envía al pueblo de Israel codornices y el maná. O sea, le envía pan y le envía carne, pero lo hace de modo muy creativo. O sea, el maná era un polvo que segregan las plantas en ese tiempo, ¿sí? Y que le permite al pueblo comer. El pueblo queriendo carne, Dios les manda codornices para que coman. Este pasaje de Éxodo 16:13 es muy interesante en este tiempo porque Dios también ve la creatividad en tiempos de pandemia. O sea, eso es importante, ¿no? La creatividad de Dios en tiempos de pandemia para alimentar a su pueblo. Por ejemplo, voy a citar ahora, aterrizándolo. Gente, por ejemplo, que conozco de Estados Unidos, de Chicago principalmente, me han comentado que mucha gente ha comenzado a vender comida. Vende comida en sus carros. O sea, sale la gente y vende su comida con el vecino, no sé, con alguien más. Pero pone esta creatividad de decir, bueno, si no pueden salir, yo voy y les vendo la comida, pero también yo me gano un dinerito. O sea, nos damos cuenta que se ha sido todo un modo, desde el punto de vista económico, que han movido la creatividad. O sea,
la creatividad del ser humano, de la familia, para poder subsistir. Y esta es una de las cosas muy importantes, creo que hay que señalar siempre, ¿no? La pandemia, quiero decir, también ha permitido, ¿sí? O sea, con todo lo que hemos visto de pérdidas humanas, con todo lo que hemos visto ahorita, como dije hace rato, agregamos los desastres naturales, ha permitido que también podamos ver un poquito más allá de nuestro egocentrismo, de nuestro cerrarse. Más bien mucha gente se ha abierto a posibilidades de ayuda, de cómo le vamos a hacer para esto, cómo le vamos a hacer para el otro. Y aquí esta parte es muy importante porque también con también el migrante va a experimentar esto. Hago ahora un poquito más de aterrizaje. El migrante que está establecido, como los de Estados Unidos, ven el modo de subsistir en un ambiente ya establecido, que tienen un trabajo, ven el modo de subsistir. Quiere decir que si les ha faltado el trabajo, porque hemos visto que también a los hermanos de Estados Unidos, ahorita me estoy enfocado únicamente en Estados Unidos, porque hay muchas realidades también de Europa, pero nos toca mucho porque es el vecino, ¿no? Entonces ellos han visto la necesidad también, pues, de vender alguna cosa, de reducir a la canasta básica. Eso es una situación que nos toca a todos nosotros, ¿no? O sea, ellos, digamos, me decía un amigo, dices que antes gastaba yo $50 o 100, pues ahora trato de que sea menos, trato de no gastar todo eso. Entonces, no dejan de comer, pero sí le disminuyen a la canasta básica. Y eso es ya una realidad de migrantes establecidos. Ahora, la realidad de migrantes de paso está ahí en donde, como dijo ahí Enrique, pues en donde ya no encuentran la casa que les daba antes el hospedaje, o probablemente les reducen el tiempo, o probablemente vienen vistos como estos portadores del coronavirus, o vienen vistos también como aquellos que se aprovechan de la realidad, porque también es otra parte, ¿no? Muchas veces el migrante viene visto como aquel que se aprovecha. O sea, han visto que se les da de comer a casa al migrante, pero muchos dicen es que más bien viene aprovechado. Yo creo que todas esas cosas, el migrante que va de paso, las vive, ¿no? Y un porcentaje, puedo decir, sí lo puede hacer, pero un porcentaje grande, ¿no? Va con gran necesidad. O sea, no es nada fácil. La realidad de migración de entrada aquí en México es una realidad que poco conozco. La realidad de paso sí, y la realidad de frontera es otra, ¿no? Entonces, este tiempo de dificultad, de pandemia, nos permite de elaborar nuevamente nuestra concepción de migrante, y nos permite también de reelaborar, digo así, imagínense, cuál es entonces ahora también tocando el punto de la alimentación, o sea, la dieta. Hace un rato mencionaba yo de los migrantes de Estados Unidos, pero por ejemplo nosotros la dieta. ¿Cuál es la dieta que hemos seguido en esta pandemia? Hace tiempo yo tengo aquí una empresa de ecología y me permitía yo de pensar con otras personas cuál es la dieta en tiempos de pandemia. O sea, bien interesante. ¿Por qué? Porque no teniendo, imagínense ya, de unas personas que viven en una localidad establecida, ven la necesidad de buscar otros medios de comida, por ejemplo. Imaginemos el migrante también que está fuera de su tierra, tiene que entrar en esta dinámica de la precariedad, inclusive muchas veces de la miseria. Entonces eso es una realidad muy tocante y nos hace comprender que el migrante es el último de los últimos. Y es bien interesante, ahorita quisiera hacer una conexión también a nivel de iglesia, ¿no? Porque Papa Francisco, en el dicasterio que hace para migrantes y refugiados, ha puesto mucho énfasis en eso, ¿no? Cuidar al migrante, cuidar a aquel que llega, que es desconocido, que es muy vulnerable. Y ahorita se puede acentuar más, cuidarlo más, porque imagínense, si nosotros ya con la pandemia nos vemos desprotegidos, ellos todavía se les suma un grado más. Entonces, esta realidad de pandemia, de migración y también de una dieta, digo, sí, de alimentación, pues nos hace ver nuevamente cuáles son los elementos, digo así, en donde Dios interviene. Porque vamos a ponerlo así. La gente que antes, no lo sé, comía
sus frijoles, con su, a lo mejor ya con su cochinita pibil, aquí en Tlaxcala con la barbacoa, pues hoy le han disminuido, ha hecho diferente la canasta básica, la alimentación, pero también nos ha permitido de buscar más cosas, ¿no? Yo me he sorprendido de que algunas personas de aquí han comenzado a ver, por ejemplo, qué hierbas en el campo se comen más, por ejemplo. Y han descubierto que tienen un nivel nutritivo alto. Entonces, eso es interesante, ¿no? Regreso a la imagen del Éxodo 16:13, cuando Dios les manda al pueblo de Israel el maná. O sea, ese maná es el que nosotros estamos ahorita tratando de reelaborar, de buscar. Como dicen aquí en México, búscale, a lo mejor encontrar un poquito más. Yo creo que esta parte nosotros lo estamos viviendo como pandemia, pero que también el migrante nos puede dar una visión más, o sea, nos puede ayudar también a decir, mira, esto también, en mi tierra, por ejemplo, también lo comemos, o esto en mi tierra no lo comía yo, pero ya sé que lo como. Entonces nos permite de abrir, digo así, un campo, o sea, a la cuestión del alimento, ¿no? O sea, qué interesante es esto, ¿no? De momentos de dificultad, el ser humano aquí, particularmente en México, buscamos medios para poder subsistir y poder darle una ayuda al migrante. Y eso es bien interesante porque entonces Dios, voy a terminar con esta parte de punto de vista teológico, Dios no deja solo a su pueblo, Dios ayuda, no únicamente desde el punto de vista bondadoso, ¿no? Me explico así, no únicamente vamos a rezar por los migrantes, sí, es una parte, pero de punto de vista, dicen en italiano, terra terra. En italiano dicen terra, es decir, de los pies en la tierra. O sea, le ayudamos al migrante dándole algo concreto. Nosotros también como peregrinos, voy a decir, peregrinos en esta tierra, Dios nos permite en este tiempo de pandemia, explorar nuevos caminos de alimentación, nuevos caminos de trabajo, porque precisamente eso es la otra parte que ahorita más me tomo un minuto, los nuevos trabajos que hay con esta pandemia. O sea, si nos ponemos a pensar, si nosotros ya, como ciudadanos de aquí de México, y no tenemos un trabajo establecido, nos vemos también en la necesidad de explorar nuevos trabajos. El migrante también puede estar sujeto a esos trabajos. Por ejemplo, yo tengo aquí la empresa de ecología y hemos estado trabajando sobre el cascarón, por ejemplo. Hemos triturado como 1 millón de cascarones. Lo hemos triturado, hemos hecho polvo, que es un fertilizante, y que ese cascarón, ese fertilizante, pues ya nos dio un nuevo modo de trabajo. Entonces, yo creo que la migración en este tiempo de pandemia, tenemos que ir, puedo decir así, voy a utilizar este término, de trabajos de miseria a un trabajo formal. Por ejemplo, hace tiempo yo exponía también, si el migrante nos ayudara, por ejemplo, a la cuestión del reciclado, que es lo que yo hago en la empresa, pues podríamos tener un buen trabajo, no únicamente para ellos, sino para nosotros. Si eso nosotros le instruimos al migrante y vemos que hacemos un lado los rechazos de si es portador o no, o sea, sabemos que somos una generación que puede dar una mano aún con la pandemia, entonces podemos ir a una nueva civilización. Yo creo que el migrante nos ayuda a tener una nueva historia en este tiempo de pandemia. O sea, es la nueva historia que está cambiando. O sea, sabemos que en la realidad no vamos a regresar de atrás, pero sabemos que con el migrante, ¿sí? Viéndolo a él, nos sirve de espejo para hacer una nueva realidad, para hacer una nueva realidad. Dice San Juan Pablo II, decía, siempre fundar la solidaridad del amor. La solidaridad del amor que siempre va adelante, ¿no? Que sabe pensar, sabe aceptar y muchas cosas más. Yo creo que esas son las cosas que yo puedo compartir ahorita. Gracias. De veras, Alejandro, muchas gracias, de veras, Alejandro. Qué bueno que nos das este testimonio. Don Enrique. Así es. Yo quería comentar algo. Dentro de Cáritas Mexicana, que también colabora con la Pastoral de Movilidad Humana a nivel nacional, se lanzó la propuesta, ¿no? de los huertos, traspatio, de
todo lo que venía comentando Alejandro, incluso irles eso no solamente a los migrantes, sino también a todos nosotros, ¿no? Producir parte del alimento ahorita en estos tiempos de pandemia de lo que comemos, que incluso es mucho más sano, ¿no? Se enseñaba a los migrantes, las casas de migrantes, a hacer un poco de composta, a sembrar sus chilitos, sus tomates, etcétera, ¿no? Entonces, yo considero que esto que nos comentaba Alejandro es muy enriquecedor hasta para nosotros, ¿no? Que estamos ahorita en un tiempo de confinamiento, pero aprovechando ese tiempo en algo muy productivo como es la alimentación. Pues aprovechando que está Alejandro, invito a Jenny, a Isaura, a ver si tienen algún comentario, alguna pregunta. No, pues lo que dijo Alejandro es muy cierto. A veces nosotros no nos acercamos al migrante precisamente por eso, ¿no? Por el miedo. Pero siento que también nosotros, pues, entonces nos hace falta mucho amor, nos hace falta mucha entrega a Dios, porque no debemos de pensar así, ¿no? Primero nos hacemos juicios por adelantados y vemos todo lo malo que va a pasar, que puede suceder, pero no nos enfocamos, no nos centramos en ese, o sea, yo tengo que gozar ese amor de Dios para que yo pueda entonces reflejarlo en toda la gente que realmente te necesita, ¿no? Entonces, pues la verdad sí me llamó mucha la atención la plática, sobre todo, pues todos los comentarios que comentó Alejandro, bastante fuertes y como he dicho, yo apenas ando empezando conociendo todo este movimiento que me ha llamado la atención y si sigo acá, pues por algo me invitó Enrique, ¿verdad? Fue instrumento de Dios. Pues sí, la verdad, hay que seguir trabajando y hay que seguir entregándonos más, buscando la forma de apoyar al migrante. Gracias. Sí, muchas gracias Gracias, Chawi. Muchas gracias por sus comentarios. Dice ahí Chagüita. Ahí sí le llaman de cariño, Chagüita. De cariño. Ah, ya. Sí, Jenny, ¿qué puedes comentar a don Alejandro y a Jenny? Pues Alejandro tiene una formación ahí con los escalabrinianos. Yo le quisiera decir que si nos puede explicar quiénes son los escalabrinianos para que todos los que ven este programa tengan una idea. Sí, gracias, Jenny. Antes de decir quiénes son, ahorita con lo que han comentado Chagüita, ayer estaba yo por seguir una conferencia de una doctora de la universidad, ahorita no recuerdo, estaba en la Universidad de Illinois en Chicago, y ella está junto con otra mujer pionera sobre el museo de los migrantes. Ha acuñado un término que se llama girlhood, la niñez de la niña. Y bien interesante, ¿por qué? Porque ella, desde su estado de maestra de la universidad, ve cómo tiene que integrarse la historia de los latinos en la historia de Estados Unidos. Esa parte que se llama integración. Papa Francisco ha dicho, al migrante hay que integrarlo, pero vean cómo hay diferentes modos de integrar al migrante, o sea, en diferentes niveles. Como dije hace un rato, no únicamente es la parte piadosa de rezar por ellos, y eso es lo fundamental, pero cuando uno tiene posición, en donde uno puede poner su voz, lo hace uno. Esta doctora que se llama Mireya Loza, que la conocí en Estados Unidos, yo me asombra su trabajo que ha hecho, porque hace un trabajo ha escrito libros de braceros y todo. Entonces permite que a través de su trabajo como profesora suscite estos debates. Inclusive hay una materia sobre inmigración que ella le imparte, y entonces permite de que ese término que utiliza Papa Francisco de integración lo haga en ese nivel. Imagínense que en Estados Unidos está el Museo Latino de los Migrantes. O sea, no es cosa de menos, es una cosa ya seria, ¿no? A nivel
de estudiado, nivel de historia es importante, ¿no? Bueno, ahora platico. Gracias, Alejandro. Sí. Alejandro, vamos a dar la bienvenida al padre Lorenzo, acaba sí. de llegar con nosotros. Pues padre, un gusto que pueda estar con nosotros. Hoy está Alejandro Conde con nosotros de invitado. Mucho gusto, padre. Gracias, Alex. Sí, disculpen, ya me había conectado, pero un asunto siempre de pastoral del trabajo. Tuve que salir aquí a atender a las personas que están involucradas en esta pastoral, específicamente en el trabajo en el área de la prostitución. Estamos empezando apenas y atendí a estas personas porque pues, no deja de haber situaciones en relación a contrata de personas y lo que nos incumbe a nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que sacar tiempo para todo. Ya me había instalado aquí para estar desde el principio, pero pues ya saben que estoy de corazón aquí y espero que saquemos buen provecho de esta entrevista, de este programa, que amablemente el doctor Durán nos abre este espacio para poder compartir y dar a conocer las inquietudes, proyectos, todo lo que estamos haciendo en el campo de la pastoral de los migrantes. Gracias, Alex, por tu participación. Gracias. Pues, Alejandro, nos estabas comentando y respuesta de Jenny sobre quiénes son ustedes, los escalabrinianos, si por favor nos puedes continuar. Sí, yo recibí una formación con los misioneros de San Carlos, escalabrinianos. Ha sido un trabajo formativo que me permitió de conocer muchos migrantes. Los misioneros de San Carlos escalabrinianos se dedican a migrantes y refugiados en el mundo. Ellos tienen en 33 países, tienen misiones. Lo tienen ahí cercano, ahí en Guatemala, una parte en El Salvador, Estados Unidos, aquí en México, en Canadá, vamos para Sudamérica, también en Brasil, en Bolivia y otros países más, en América, en Europa, en Asia. Fundamentalmente el trabajo es con migrantes y refugiados. ¿Qué se hace? Se da hospedaje, se da comida, se interviene también en las cuestiones de ley. Oye, Alex, disculpa que Sí. ¿Qué es ser escalabriniano? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? Porque la gente dice, oye, queremos saber de estar en tantos países, pero ¿cómo nació? ¿Quiénes fue? ¿Qué hicieron? ¿Por qué están en todos los países? Bueno, al final del siglo XIX, estamos hablando de 1900, hubo un obispo que se llamó Juan Bautista Scalabrini, más conocido Scalabrini. Este obispo se interesa de los migrantes. ¿Por qué? Porque en Italia salieron 4 millones de migrantes hacia las Américas, llamadas así, las Américas. Fueron principalmente Estados Unidos, fueron a Argentina, a Brasil, y digo así, alguna que otra comunidad vino para México. Por ejemplo, voy a citar 2 comunidades. La comunidad de Chipilo, que está en Puebla, es de migrantes italianos, y otra comunidad también de italianos en Veracruz, que están establecidos en la colonia Manuel González. Bueno, cuando este obispo ve que mucha gente está saliendo, lo que él se pregunta, pues dice, ¿yo qué puedo hacer? Y entonces dice, pues voy a formar algunos sacerdotes de la diócesis para que me den una mano. Muchos en su tiempo dijeron, pues este fenómeno de la migración va a pasar. En prácticamente lo tomaron como un obispo que no tenía visión. Nosotros lo llamamos de otro término, ¿sí? Pero dijeron, no tiene visión. Pero la sorpresa fue que comenzaron a seguir las migraciones. Entonces, él funda a los misioneros San Carlos. Precisamente hace unas semanas se celebró el 183 aniversario de la congregación de los misioneros San Carlos, en donde partieron los primeros misioneros hacia las Américas.
En primera instancia fueron para los italianos, ¿sí? Después que hubo muchos movimientos en la iglesia, digamos, después del Concilio Vaticano II, se ve la necesidad de que se abra la misión para varias naciones. Y entonces se abre para las naciones, por ejemplo, de México. Otros también van a ir para África, otros para Asia. Y entonces, el ser escalabiniano no va a ser tanta historia, pero precisamente es esto. El ser escalabiniano es estar con el migrante, vivir las dificultades del migrante. Entonces, los misioneros de San Carlos es lo que hacen en su formación. Tienen casas del migrante, tienen seminarios para poder formar a los muchachos en la multiculturalidad. ¿Por qué? Porque un misionero de San Carlos al menos ha estudiado en 2 o 3 países, habla 2 o 3 idiomas o 4 idiomas. Entonces eso le permite de tener las llaves para poder entrar en comunicación con, vivir las realidades también de la gente. Entonces, puedo decir esto, yo me formé con los misioneros de San Carlos, yo no soy más escalabiniano, pero me permito de decir esto que yo lo viví, yo lo experimenté, y también me di a la tarea de dar un plus, porque yo puedo decir, Dios me permitió de no quedarme con los brazos cruzados, sino también tener una iniciativa, ¿no? Me permití de ir a Haití, estuve también en el terremoto del 2010, estuve en Guatemala, estuve en Estados Unidos, me tocó dar unas conferencias en Inglaterra, estuve viviendo en Alemania, en Italia, entonces conocí una gran variedad de migrantes, ¿no? Puedo decir que ahorita yo creo que tanto los escalabinianos tienen un gran desarrollo, también porque el Papa Francisco lo ha potenciado. ¿Por qué? Porque uno de los escalabinianos, padre Fabio Baggio, que está, es uno de los que están ahí en el dicasterio de migrantes y refugiados. Entonces, él, digamos, trabaja mano a mano con Papa Francisco para ver cuáles son las líneas que hay que tomar en cada conferencia. Entonces, no es nada fácil. Ella tiene mucha experiencia en esto y yo de vez en cuando me mando un WhatsApp, vemos cómo van las cosas. Y digo un poquito sobre esto. Oye, de veras, qué bueno, Alejandro, porque sí, es importante, porque yo había escuchado de los escalabrianos, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Por qué? Y qué bueno que realmente nos das a conocer realmente la visión, la misión, porque para todos los que los siguen, que sepan la labor que se hace. Sí, yo aquí, como dije hace un rato, yo no pertenezco más a los misioneros San Carlos. Yo llevo este trabajo también a título personal, trabajar con los migrantes. Yo ahora me dedico mucho también a rescatar a personas que tienen toxicodependencias. Una vez trabajando con Quique en Nuevo Laredo, yo tomaba parte de los migrantes que tienen toxicodependencias y con ellos trabajaba yo digamos, un poquito más cercano, porque ese es el trabajo que se hace, oye, digamos, Enrique, padre, el trabajo, Sí. padre, tú conoces muy bien el término de hace muchos años, padre, en Progreso y en la costa, el trabajo que se ha hecho a favor de los migrantes, padre, ha sido muy interesante, ¿sí? Y, padre, ¿nos puedes platicar de algo porque tú lo recibías, padre, lo recibías allá me acuerdo, en Estela Maris, en todas las, les dabas acogida, padre. Sí, efectivamente, bueno, hay que reconocer el gran trabajo que los padres, los misioneros calabriñanos hacen en el apostolado del mar, en todo el mundo. ¿Sí? Hablar de apostolado del mar es hablar también de los calabriñanos, religiosos, que pues es como que decimos nosotros, su carisma, están para ello, migrantes marinos. Y es impresionante la cantidad de escalabriñanos que hay en los centros Estela Maris de la Iglesia Católica o la Casa del Marino. Son expertos. De hecho, el que está como director,
o coordinador regional del Apostolado del Mar para América Latina. Es un padre colombiano, el padre Samuel, calabriniano, ¿verdad? Que está entregadísimo. Él está en Santos, Brasil, y desde allá coordina todo este apostolado que atiende América Latina. En el mundo entero hay cerca de 400 centros Stella Maris, donde los marinos llegan, se sienten en casa, son como los migrantes que llegan a casa del migrante. Así llegan ellos a los centros Stella Maris, donde se les brinda acogida, se les dan las facilidades para movilizarse de un lado para otro, usan las instalaciones y sobre todo se comunican con sus familias, y ahí es donde ellos entienden de que la casa del marino es su hogar lejos del hogar. Es su segunda casa. Se sienten siempre contentos y aceptados y protegidos en estos lugares. Aquí en Progreso, pues es el primer centro que tenemos en México y el único, porque no ha habido otro, porque pues no es nada fácil, ¿verdad? Requiere de recursos, pero pues aquí todo se dio y sigue funcionando el centro Stella Maris en el puerto de Progreso. Estoy en una conferencia. Pues de verdad, padre, qué bueno que mencionas, padre, porque de veras, qué bueno que también lo menciona Alejandro. Enrique se le fue la luz de su casa, me informa, por eso se salió Enrique. Le agradecemos a Enrique, de verdad, pues como siempre conducir este programa de nosotros, de todos, de Semillas al Viento. Padre, te agradezco, padre. Por desgracia, el tiempo nos come, ya casi llevamos una hora de programa, pero qué interesante de veras tener como super invitados tanto al padre como a Alejandro. Les agradecemos mucho, de verdad. Chao, Jenny. ¿Qué decís, Jenny? Gracias, Alex. Buenas tardes. Gracias, padre. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Ya me tocaron la campana.